Segundo tema de esta serie que estamos iniciando. Bueno, ese sería el segundo tema hoy. La serie se titula Errar el blanco. El tema número 2 es subestimando el impacto. Subestimando el impacto. Esto es una enseñanza haciendo seguimiento a la que compartí la semana pasada, porque quiero que nos quede muy claro esta parte de lo que es la introducción de esta serie que nos va a estar acompañando en las próximas semanas. Subestimando el impacto. A través de la historia de Israel, que todos de una u otra manera, de manera superficial o profunda la conocemos, sabemos que Dios demandaba al pueblo, sobre todo en el libro de Levítico, es donde vienen todas estas especificaciones de cómo el pueblo debía acercarse a Dios. Fue Dios quien estableció los parámetros, los métodos, las formas de cómo el pueblo debía acercarse adecuadamente ante Dios. Y el pueblo debía acercarse ofreciendo sacrificios y ofrendas. Esto fue una fibra importante dentro de la vida judía. Las normas para tales sacrificios y ofrendas fueron dadas por Dios al propio Moisés. Y esas ofrendas y esos sacrificios eran una provisión para todos los aspectos de la vida religiosa del pueblo de Israel. Cada sacrificio debía llevarse a cabo de una manera concreta, y eso se especifica en el libro de Levítico, en los primeros 10 capítulos. En esa narrativa trata sobre los holocaustos y la importancia de esas ofrendas. Y el enfoque principal de todo esto era que el pueblo pudiera acercarse a Dios y a la vez santificarse a través de esos holocaustos y esos sacrificios. Y básicamente lo que Dios estaba haciendo es enseñar a los israelitas y enseñarnos también a nosotros por medio de esto cuál era el camino hacia Él mismo, cuál era la manera de poder acercarnos correctamente a Dios. Había una necesidad de sacrificios dentro de la vida religiosa del pueblo de Israel, y esto radicaba o fue demandado por Dios en base a su carácter, a su esencia, a sus atributos. Y sabemos que Dios es santo, sabemos que los hombres somos pecadores, y sobre esta base fue que Israel debía acercarse al Dios santo a través de sacrificios y holocaustos. Ningún israelita podía acercarse a Dios sin sacrificio o sin estar de intermedio un sacerdote. Y lo mismo de alguna manera era para nosotros. Después de en la segunda parte de Levítico nos habla sobre el caminar y el andar con Dios, enfatizando la santificación a través también de estas ofrendas y sacrificios y holocaustos que debía caracterizar a los israelitas. Había 3 clases de ofrendas para expiar el pecado. Número 1, la conocida como el holocausto. El propósito de esta ofrenda era expiar el pecado en general. Esta ofrenda permitía que un pueblo impío como Israel se pudiera acercar a un Dios santo como Jehová. Su ofrenda era un becerro sin defecto, podía ser una oveja o una cabra macho. También dentro de esta ofrenda se exigían tórtolas o palominos macho-hembra. Ahora sí que esto dependía de la gravedad o la sentencia del pecado cometido. La segunda ofrenda que se ofrecía era la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda tenía el propósito, y ponga atención a lo siguiente, el propósito de expiar los pecados no intencionados, ya sea por debilidad o por negligencia. Y en esta ofrenda los israelitas debían presentar un becerro sin defecto o una cabra, sea macho o hembra. La tercera ofrenda era la ofrenda expiatoria. Su propósito era expiar los pecados específicos a las personas defraudadas. En este caso, a las personas defraudadas se les restituían sus pérdidas. Y las ofrendas consistían en un carnero sin defecto. Y bueno, todo esto se detalla en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico.
Cuando leemos Levítico 5, 14 al 16, voy a hacer lectura, volver al pasaje que leímos la semana pasada. En Levítico 5, 14 al 16, vea lo que dice. Habló Jehová a Moisés y le dijo, si alguna persona comete una falta y peca, ¿de qué manera? Involuntariamente, subráyelo, si peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, presentará por su culpa a Jehová un carnero de los rebaños sin defecto, valorado en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Y el verso 16 da una indicación importante. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas, añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Luego el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado. ¿Y la consecuencia cuál era? Y será perdonado. Brevemente quiero hablarle sobre estos pecados involuntarios. La ley de Dios exigía una ofrenda por la culpa, por presuntas transgresiones de los mandatos de Dios. Estos primeros versículos que acabo de leer se refieren a aquellos pecados cometidos involuntariamente. ¿Cuáles son estos? Bueno, son los pecados cometidos por descuido o aquellos pecados que cometemos sin proponerlo, sin planearlo. Se decía que el pecado era involuntario cuando, por ejemplo, debido a nuestra naturaleza carnal, nos vemos estimulados o excitados, acciones indebidas que desorientan nuestros sentidos y nos hacen actuar de manera inesperada y sorpresiva. Todos hemos actuado de una forma que no nos esperábamos, todos. Todos hemos cometido esta clase de pecados de manera involuntaria cuando somos desorientados de lo que debemos hacer, cuando nos dejamos llevar por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que experimentamos, y cometemos esa clase de pecados de manera descuidada. No es algo que tú te propongas, no es algo que tú planeaste, suelen suceder de esta forma. Algo sucede, por ejemplo, somos sorprendidos y reaccionamos de una manera indebida. Alguna situación que nos toma de improviso o de pronto nos vemos involucrados en algo que nunca pensábamos que seríamos incapaces de hacer. Esto es lo que habla aquí el pasaje. Ese tipo de maldad que es parte de nosotros y que nos toma por sorpresa y nos hace reaccionar de una manera que nunca hubiéramos nosotros pensado o querido. Mire, un ejemplo así brevemente de pecados involuntarios pueden ser la mentira. Un ejemplo, la mentira. A veces, como cristianos, eso es una realidad que la mentira es más común de lo que pensamos entre cristianos, lamentablemente. La mentira, a veces recurrimos a ella de manera involuntaria para no agravar nuestra situación o para justificar un acto de negligencia. También, otro tipo de pecado involuntario pueden ser, en algunas ocasiones y sobre este contexto, palabras altisonantes o groserías. Esto es muy común cuando nos sentimos ofendidos o enojados y perdemos el control de nuestra lengua. ¿Y cómo reaccionamos? No es que planeemos. De repente proferimos palabras hirientes, ofensivas, denigramos. Otro ejemplo de esta clase de pecados involuntarios pueden ser malos pensamientos. No es que deseemos el mal de nadie, pero a veces deseamos mal para alguien que nos hizo un daño. Y lo imaginamos en nuestra mente de manera involuntaria. Y cuando menos nos damos cuenta, mentalmente ya estamos torturando a quien nos hizo daño. Pero eso sucede debido a esa reacción a algo que tú nunca planeaste, sino que te tomó por sorpresa. Otra clase también de pecados a veces involuntarios es la murmuración y el chisme. ¿En qué sentido? En el sentido de cuando, por ejemplo, tú tienes o estás desarrollando una conversación con alguien y en la conversación se acomodan las cosas para que tú des una opinión sobre alguien. Y alguien que nadie te preguntó, pero tú dices, aquí es donde puedo dar mi opinión, lo que yo pienso sobre alguien.
¿Y qué sucede? Desvirtuamos la información para descalificar a esa persona añadiendo chismes, mentiras sobre ella. Y luego regresas a tu casa y piensas las tonterías que dijiste o lo que dijiste de esa persona, y es cuando dices, si esa persona se entera que yo dije esto de ella, me voy a meter en problemas. Ahí está un pecado involuntario, que luego reaccionas y dices, ¿qué fue lo que hice? O sea, ¿cómo se me ocurrió haber dicho esto? ¿Cómo se me ocurrió haber hablado aquello si no me consta? Es esa clase de pecados involuntarios. Un ejemplo, mire, rápido, de pecado involuntario fue Abraham, quien mintió 2 veces para salvar su propia vida. Recurrió a esas mentiras para salir de un apuro que lo sentía, que lo estaba presionando en ese momento. La primera vez que Abraham miente para salir al paso se registra en Génesis 12, 10 al 20. En esta ocasión él y Sara, dice la Biblia, se dirigieron a Egipto para conseguir comida y sobrevivir a una crisis, a una hambruna. Y Abraham le dice a Sara, por favor di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. En efecto, vemos cómo Sara, dice la Biblia, era una mujer hermosa, atractiva. En parte sí, era la hermana de Abraham, puesto que eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Y bueno, las costumbres de la época permitían que alguien se casara con familiares cercanos. Pero lo que el patriarca hizo fue recurrir no a la verdad, sino a una media verdad, lo cual se constituye como una mentira. Decide ocultar esa parte de la información de que ella era su esposa. ¿Para qué? Para no salir perjudicado. La segunda vez que Abraham miente para salir al paso se registra Génesis 20 también. Más adelante, esta vez la pareja estaba en Gerar, dice la Biblia, y mientras vivían allí, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. ¿Por qué? Porque su vida se veía amenazada por el rey Abimelech. Y ahí está también Abraham recurriendo a la mentira para salir de una situación que en ese momento le podía costar la vida. Después leemos en Levítico 5, 17 al 19, con la segunda parte de este párrafo, que es otro texto que leímos la semana pasada, dice, finalmente, verso 17, si una persona peca o hace alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Llévala pues al sacerdote para la expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia. Aquí hablamos de los pecados de ignorancia, que fue con lo que terminé la semana pasada. Dice, hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y será perdonado. Dice, es una infracción. Yo quiero hacer énfasis en esto. El pecado de ignorancia, dice, es una infracción, verso 19, y ciertamente pecó contra Jehová. Hebreos 9:7 también nos habla sobre esto, donde relata que el sumo sacerdote una vez al año llevaba la sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La palabra hebrea, que equivale a la palabra amartía en el griego, que significa errar el blanco, la palabra hebrea es la palabra shatá. Esta es la palabra más común de las palabras hebreas para el pecado, se utiliza 350 veces en el Antiguo Testamento. Y ocurre cerca o tiene implícitamente un uso unas 522 veces en diferentes formas. Esta palabra shata es equivalente a la palabra griega martía, y estas dos palabras denotan los pecados que se cometen, o hace el énfasis a los pecados cometidos también por ignorancia. Se hace en relación con la ofrenda de ofensa, que era para los pecados de ignorancia. Su aplicación original de este término es a la clase de pecados que cometemos por negligencia. Es decir, cristianos que pueden ser descuidados en el andar de la vida bíblica. Esto habla del descuido, esto habla de la negligencia.
La palabra viene de una raíz que significa haber fallado, el ser tomados por culpables, alguien que comete un delito. Y a través de este término, lo que tiene el propósito es recordarnos que la ignorancia del hombre sobre una ofensa no le perdona de la culpa de haber cometido un pecado. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Esta palabra en el hebreo transmite la idea básica también de, repito, no dar en el blanco. Esto no es una idea pasiva de erré en el objetivo, sino la idea que transmite la palabra shatá es una idea activa de dar en un blanco, escuche esto, de dar en un blanco que nosotros mismos hemos sustituido. Es decir, no damos en el blanco de la voluntad de Dios, cerramos el blanco de la voluntad de Dios y enfocamos nuestro tiro hacia lo que nosotros consideramos algo mejor, algo diferente, algo a lo mejor más placentero. A eso se refiere esta palabra, es la idea activa de dar en un blanco que nosotros mismos hemos definido o considerado como lo mejor. A eso se refiere. Ahora, nuestro fallo no estuvo en no acertar en el objetivo, sino lo que enseña esta palabra es que nuestro corazón fijó sus intereses en otro punto contrario al de Dios. Esta clase de ignorancia o este pecado de ignorancia no significa falta de conocimiento, sino lo que indica es que a pesar del conocimiento que teníamos, optamos por ser descuidados, subestimando el impacto que tiene la desobediencia a Dios. Tan sencillo como esto. En este lugar todos tenemos conocimiento básico de lo que sí debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Lo mencioné ahorita. Todos sabemos que no debemos mentir. Pero si somos honestos, muchos recurren a las mentiras para salir de apuros o para justificar negligencia, por ejemplo, en el trabajo o en la familia. Eso es un pecado de ignorancia. No es que no tengas la información suficiente, sino que a pesar del conocimiento que tú tienes sobre la voluntad de Dios, optas por vivir descuidadamente y subestimas el impacto que esa mentira va a traer o va a repercutir en tu vida o en tu familia. A eso se refiere. La ley de Dios contenía estatutos especiales para pecados cometidos por ignorancia, o la Reina Valera los llama pecados, los llama yerro. Quien presentaba el sacrificio, como lo leímos, no era el pecador, no era el ofendido, el ofensor. Quien presentaba el sacrificio era un sacerdote. Los sacerdotes eran maestros, pero también los sacerdotes necesitaban seguir aprendiendo. Un sacerdote era uno que Dios elegía, uno que ocupaba un cargo de mayor responsabilidad, sin embargo era humano, y sin embargo también él pecaba, y sin embargo él también tenía que ofrecer sacrificios para expiar sus propios pecados, al igual que cualquier otra persona. Un sacerdote pecaba en el mismo grado que cualquier otro. Un sacerdote, por lo tanto, debía conocer a profundidad la ley que él tenía que administrar. Pero aún así, el sacerdote no era infalible. Él podía errar en uno de los puntos. Como todos sabemos, los sacerdotes de Israel no eran hombres perfectos. Eran pecadores. Ellos también fallaban. Ellos también desobedecían. Y por ese motivo ellos debían también ofrecer sacrificios no solo por los pecados del pueblo, sino también por los propios. No solo los sacerdotes de Israel eran pecadores por definición, también eran pecadores en la práctica. Y eso no los justificaba tampoco a ellos. Ellos también tenían que ponerse a cuentas con Dios. Hay una frase muy común entre cristianos que se usa para argumentar ignorancia. O que sus acciones indebidas sean tomadas con poca seriedad. Y una frase a la que recurrimos mucho para justificar un mal en alguien es que lo hizo por error. Lo hizo por ignorancia. Lo hizo porque nadie le advirtió, nadie le dijo.
O hay casos donde, no, es que mira, pobrecito, no hay que ser tan severos. De esa manera justificamos cuando alguien asegura haber cometido un pecado de ignorancia. Mire, el pecado de ignorancia era lo bastante común entre el pueblo de Israel. Un claro ejemplo de esto fue lo que recientemente vimos sobre el becerro de oro. El pueblo de Israel observó a través del desierto el poder de Dios, observó sus milagros, fueron testigos de esa gloria de Dios. Y aún así, fíjense, aún así, ellos optaron por errar el blanco de la voluntad de Dios y encontrar un sustituto, un blanco sustituto, que fue, hagamos nuestro propio Dios, construyamos nuestro propio becerro. Y de alguna manera ellos justificaban ignorancia de que eso no ofendería a Dios ni a Moisés. Y con ese argumento ellos se entregaron a la idolatría. Y como en este caso vemos que el pecado de ignorancia era muy común entre los israelitas, pero eso no constituía, el ser ignorantes o el argumentar ignorancia, no constituía una licencia para seguir pecando y vivir sin las consecuencias del pecado, de la culpa. Lo mencioné la semana pasada, pecados de ignorancia es una manera muy suave de poder decir pecados a los que les restamos importancia. Eso es un pecado de ignorancia. No que no sepamos lo que no debemos hacer, lo sabemos. Sabemos que no debemos mentir, sabemos que no debemos andar de chismosos, que no debemos andar murmurando, sabemos que no debemos estarle deseando el mal a nadie, que no debemos levantar falso testimonio. Tantas cosas que sabemos y que no hacemos. Un ejemplo muy sencillo en la vida cotidiana, sabemos que no debemos llegar tarde. Y no lo digo por hoy porque muchos no pudieron llegar a la iglesia porque cerraron ahorita hay un evento ahí en Nueva Vallarta. Pero hablo de la vida cotidiana. Muchos sabemos la importancia de la puntualidad, donde quiera, donde quiera. Lo sabemos y ¿qué sucede? No me importa, ¿verdad? Soy guapo, dice, ¿verdad? No me importa, ¿qué tiene? O sea, sabemos lo que no tenemos que hacer, pero vivimos descuidadamente. Somos negligentes. Y el pecado de ignorancia es eso, pecados a los que le restamos importancia. No va a pasar nada. ¿Y qué está sucediendo? Subestimamos el impacto que van a tener en nuestras vidas. Subestimamos su impacto. Y ahí están nuestros pecados respetables, nuestros pecados aceptables, aquel estilo de vida que hemos sustituido hacia otro punto y decimos, eso está bien para mí, eso está bien para mí, sí, la Biblia dice esto, pero esto fue escrito para Israel, esto fue escrito para los judíos, esto es lo mío, este es mi blanco, este es mi estilo de vida. Y la Biblia dice, por eso estoy leyendo este texto, que al igual que los pecados con intención o los pecados deliberados, los pecados de ignorancia también van a recibir su debido castigo. O sea, no es algo que Dios te deje pasar por alto y diga, ay, pobrecito, lo ignorabas. La ignorancia, por encima de otros pecados, nos esclaviza con más facilidad, porque recurre al orgullo, porque se ancla en el orgullo, en el decir, no, pues yo sé más que otros, o no va a pasar nada, no va a suceder nada, tengo todo controlado. Cuando nosotros consideramos, y ponga atención a lo siguiente, cuando nosotros consideramos pecados sin importancia, esa ignorancia nos puede llevar a pasar por pecados en los que no vemos peligros latentes y subestimamos su impacto. El pecado de ignorancia es como un hombre ebrio, voy a ilustrarlo de esta forma, es como un hombre ebrio borracho que anda en la calle. ¿Alguna vez ha visto alguno? Y se cae de golpe, o sea, en seco, y se golpea la cabeza, y está sangrando, ¿y cómo reacciona? Como si nada. Y no se da cuenta del peligro en el que está su vida, no se da cuenta de esa herida mortal,
Eso sucede porque el alcohol le ha hecho perder toda noción de la realidad. De alguna manera ha quedado insensibilizado. En 2 Timoteo 3, versos 6 al 7, Pablo escribe a Timoteo y leemos de algunos, dice, de algunos que eran cargados de pecados, es decir, insensibles. En base a esa insensibilidad, nunca pudieron llegar al conocimiento de la verdad, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien nunca podrá llegar al conocimiento de la verdad? ¿Por qué se cargarán de pecados? Porque sus vidas son alimentadas por su propia ignorancia. Porque subestiman muchos pecados, porque le restan importancia a males o pecados que están practicando y que piensan que no tendrá consecuencia o que no son tan serios como parecieran. La conciencia es la alarma de Dios para alertarnos, pero mire, la conciencia solo puede ser testigo de lo que conoce. ¿A qué me refiero con esto? Si nuestra conciencia está informada por la verdad, va a reaccionar ante la mentira. Si la verdad no la informa, entonces la conciencia no va a alertarte ante una amenaza que ponga en peligro tu salud espiritual. Es por eso que es bien fácil esclavizarnos con más facilidad a esos pecadillos por ignorancia, porque nos insensibilizan y nos justifican con facilidad. Los pecados cometidos por ignorancia son más comunes de lo que pensamos entre cristianos. O sea, son pecados que cometemos muy a menudo. Y no es hasta que vemos las consecuencias que nos damos cuenta del impacto que realmente tenían. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que nos permitimos hacer, con lo que nos permitimos ver. Porque cuando vemos el impacto, te aseguro que tú lo vas a lamentar, te aseguro que tú vas a sufrir. Y si tú supieras el impacto que tienen esos pecados de ignorancia, te la pensarías 2 veces antes de consentirte o permitirte hacerlo nuevamente. Porque lamentablemente el ser humano es necio. Y no es hasta que vemos su mal, no es hasta que viene la ruina, la desgracia, en que queremos reaccionar. Y decimos, Señor, perdóname. Sí, Dios te perdona. Pero nuestras malas decisiones ya han liberado una serie de consecuencias desastrosas que te van a llevar a la ruina, que te van a quitar lo que a lo mejor tanto trabajo te costó levantar. Una conciencia transformada lamenta los pecados cometidos por ignorancia, cosa que nunca haría nuestra conciencia si fueran simplemente errores inocentes. La palabra traducida como ignorancia, también la mencioné la semana pasada, solamente quiero que lo tenga presente. La palabra traducida como ignorancia en esos textos que hemos leído, se traduce como una inadvertencia. Esto yo lo mencioné también. La inadvertencia, y esto debe tenerlo bien en claro, la inadvertencia es un tipo de ignorancia actuada. Un tipo de ignorancia actuada. ¿A qué se refiere esto? Que es un hombre que frecuentemente hace algo indebido y no lo lleva a la reflexión. Es decir, que no considera la importancia de sus acciones y de las consecuencias de lo que está haciendo. No piensa en absoluto que lo que está haciendo hoy va a repercutir en su vida el día de mañana. Anda dando traspiés, anda viviendo cristianamente, atropelladamente, vive descuidadamente, apresuradamente, yerra, comete errores, falla por no verificar, por no confirmar que realmente su vida, sus pensamientos, su corazón estén alineados a la voluntad de Dios. Y mire, cada día se cometen muchos pecados de ese tipo. Cada día. No existe la intención de obrar el mal, pero con todo se hace lo malo.
Y ahí está la negligencia culpable generando 1000 ofensas. Por eso es importante reflexionar sobre la condición de nuestra vida, reflexionar sobre nuestras decisiones, hacer una autoevaluación a la luz del Espíritu Santo para evaluar que no estemos engendrando mal, porque la irreflexión y la insensibilidad van a engendrar más mal. Eso es una realidad. Y es ahí donde nosotros vamos a señalar o cometer muchos pecados de ignorancia. Por eso los pecados cometidos por ignorancia son más comunes de lo que pensamos. Muchas veces hemos pecado de esa manera. Y no es hasta que vemos sus consecuencias que nos damos cuenta de que lo que hicimos o lo que dijimos realmente era malo, que realmente no era bueno, no era agradable a Dios. Y hay muchas maneras en cómo hemos pecado de esa manera. ¿Por qué? Porque hemos visto sus consecuencias, porque hemos lamentado, porque hemos llorado, porque hemos sufrido. Y es bien común estar cometiendo esta clase de pecados inadvertidos todos los días o cada día, donde no hay una intención de obrar mal. Si le pregunto ahorita en este momento, ¿cuántos no quisieran agradar a Dios? Todos van a decir, yo quiero agradar a Dios. Y esa declaración implica que existe la intención de no querer hacer algo malo, que hay la intención de no querer ofender a Dios, de no pecar. Pero aún así, con ese deseo de agradar a Dios, obramos mal. Y recurrimos a la mentira, y recurrimos a malos pensamientos, y recurrimos a la desobediencia. Y ahí está nuevamente nuestra negligencia causando 1000 ofensas por todos lados y repartiendo para todos. Jesús nos enseña esto en los evangelios. Vamos a leer Lucas 12, 42 al 48. Dice el verso 42, dijo el Señor, ilustra esta parábola, dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Verso 43. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Es decir, siendo un hombre fiel, prudente. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, eso es vivir descuidadamente. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Verso 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y vea lo que dice el verso 48. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿será azotado qué? Poco, dice, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué es lo que está expresando estos versículos? Aquí nos está hablando de aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor. Aquí está ese siervo, conocía la voluntad de su amo, no se preparó, ni hizo conforme al deseo del amo. Y dice la Biblia que recibió o recibirá muchos azotes. Luego nos ilustra otro siervo, el que sin conocer la voluntad de su amo, hizo cosas dignas de azotes, y dice, y será azotado poco. El que no conocía la voluntad de su Señor fue menos castigado, ponga atención a esto, fue menos castigado que el ofensor intencional. Pero el énfasis aquí está en que aún así, a pesar de ignorar la voluntad de su amo, fue castigado y recibió unos azotes. Y dice, y unos cuantos azotes son mucho más de lo que a lo mejor algunos de nosotros deberíamos recibir.
Y aquí está ilustrando esas dos partes. Esta parábola nos habla de cómo hay hombres que van a ser afligidos y van a gemir y que van a recibir azotes aún cuando ellos mismos acusen de haber ignorado lo que su amo deseaba. Es por eso que los pecados cometidos por ignorancia son castigados. Dice, por ese motivo el profeta Isaías 5:13 dice lo siguiente: mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Debido a qué? Que no tuvo conocimiento, acusado de ignorante. Pero eso no evitó que fueran llevados y tomados como esclavos. El profeta Oseas también hace una declaración importante: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento, ignorancia. Y como usted puede ver, los pecados de ignorancia son castigados, porque es una manera descuidada y negligente de vivir. Y aunque estamos viendo aquí claramente que hay una disciplina, hay un castigo ante esa pecaminosa ignorancia de la cual muchos podrían justificarse y decir: es que yo no lo sabía, Señor. Es por eso que Jesús dice: en aquel día vendrán muchos y me dirán: Señor, Señor, ignoraba que yo debía hacer esto, pero mira, a mi favor tengo que en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre yo profeticé, ayudé a los pobres. ¿Y qué dirá el Señor? ¿Qué declarará? Nunca los conocí, no los conozco, los rechazó. Qué importante, iglesia, es tener conocimiento de la ley de Dios. Es a lo que nos está llevando. La ignorancia de la ley entre quienes moraban en el campamento de Israel era considerada esencialmente pecaminosa. Ponga atención a esto. Vuelvo a repetirlo: la ignorancia de la ley entre quienes moraban en el campamento de Israel era considerado ante Dios pecaminoso. El israelita no se podía permitir ser ignorante. De la misma forma, el cristiano no se puede permitir ser ignorante de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Para un israelita la ley era muy clara. ¿Y sabe qué era lo increíble de esto? Que no solamente la ley era muy clara, sino que la ley estaba a su alcance. De la misma manera, para nosotros, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios está a nuestro alcance. Si un israelita descuidaba su estudio de la ley de Dios con facilidad, se incrementaba la tendencia para quebrantarla. Y no podía ser excusado por su negligencia, en vista de que su negligencia era en sí misma un acto de omisión censurable por esa vida descuidada en el estudio de la ley de Dios. Y esto mismo es para nosotros. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y no vamos a poder presentarnos ante el Señor y querer alegar el ser excusados o justificados debido a nuestra falta de estudio de la palabra de Dios, porque tiempo tenemos todos, tiempo tuvimos todos. Hay tiempo para redes sociales, hay tiempo para televisión, hay tiempo para Facebook, hay tiempo para todo. Entonces no vamos a ser excusados ante Dios por la falta de tiempo, sino más bien por negligencia. Y para el pueblo de Israel era importante conocer lo que Dios demandaba. El conocer la ley era algo importante. Y lo maravilloso es que Dios la puso también a su alcance. Y el descuido de la obediencia a la ley de Dios y esa facilidad para quebrantar y rebelarse contra Dios fue debido a su negligencia, no a su falta de conocimiento. No porque el pueblo no supiera. Y ese es un acto de omisión que era censurable por Dios de una manera tajante. La ley decía que cuando el infractor era consciente de su mal, él podía ofrecer su ofrenda y pagar por el dinero de la transgresión por cualquier daño que hubiera causado su mala acción.
Y si en realidad él ofrecía esa ofrenda con arrepentimiento y con sinceridad, la Biblia decía, le va a ser perdonado su pecado. Mire, vivimos en un tiempo, una época donde la cultura se ha puesto por encima de la ley de Dios. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Es por eso que es debido escuchar cómo cristianos dicen o se justifican de la siguiente manera: ¿y qué tiene de malo? Todos lo hacen. Todos lo hacen. Otros cristianos lo hacen. Esa es otra justificación. Es que yo conozco cristianos que sí lo hacen. Se emborrachan, bailan, se embriagan, van a fiestas. Y si me pregunta a mí, yo conozco iglesias que lo hacen, donde se permiten toda esa clase de cosas. Y esa es una manera en cómo muchos se justifican. No, es que, ¿qué tiene de malo? Dios conoce mi corazoncito. ¿Verdad lo que Dios conoce mi corazoncito? O hay quienes alegan, no seas religioso, eres muy legalista. Mire, el hecho de que una práctica o conducta llegue a ser comercial, popular o aceptada, y que sea una conducta que la mayoría aprueba, muchos de los pecados que consideramos aceptables son de consenso público. ¿A qué me refiero con esto? Que son pecados que otros cristianos aprueban y que ven bien y que te dicen, no hay problema. Amor es amor sin importar con quién. Lo aprueban y lo califican de bueno. Ese consenso público lo acepta. Y cuando tú te presentas con los no de Dios y dices, no, es que esto no está bien porque es una violación a la santidad de Dios, ahí es donde te van a decir, es que eres muy legalista, eres muy religioso, cámbiate de iglesia. Pero si tú no pones un alto a esto, y si tú subestimas la ley y la palabra de Dios, entonces va a llegar un punto en el que tu propia mente se va a ir desarrollando sobre ese sistema de pensamiento y al rato tú vas a decir, pues yo tampoco lo veo malo. No es tan malo como yo pensé. Lo mismo dijo Adán y Eva, pues es que no se ve tan malo como uno pensaría. Yo lo veo deseable, lo veo agradable para los ojos, no veo ningún problema. Mire, hay quienes también argumentan lo siguiente, mira, la Biblia, dicen, dicen, te van a decir, la Biblia fue escrita para una cultura muy diferente a la nuestra. Hoy son otros tiempos, hoy es otro tipo de pensamiento, tenemos que vivir, tenemos que disfrutar. Cuidado con esa clase de argumentos que vienen a sembrarse en tu mente. Cuidado con esa clase de pensamientos o dogmas humanos donde te dicen, es que en la Biblia eran otros tiempos, ahorita es diferente. Cuidado. Las prácticas inmorales de los hombres, que ellos mismos aprueban, no son una norma absoluta de lo que es bueno ni de lo que es malo. Mire, de los que estamos aquí, yo sé que muchos de ustedes han crecido en una fuerte influencia cristiana. Sin embargo, debido a que en alguna etapa de nuestra vida se vive por debajo de la norma apropiada, ¿sabe cuál es esa tendencia? La tendencia es a deteriorarse poco a poco y subestimar el impacto de esa clase de pecados por ignorancia, o esa clase de pecados aceptables o conscientes que nosotros aprobamos, que hacemos del consenso público. Y peor aún, hay cristianos que van y piden consejo a gente que ni conoce a Dios. Vaya a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Porque ¿qué sucede? Que la dosis apropiada para muchos, fíjese, la dosis apropiada de pecado suministrado ha creado convicciones propias sobre lo bueno y lo malo
que ha arrastrado a muchos buenos cristianos a llamar a lo falso verdadero y a lo malo lo han llamado bueno, aceptable. Lo malo aprobado por la mayoría, debemos entender esto, lo malo aprobado por la mayoría sigue siendo malo. Y la mentira dicha desde cualquier vertiente seguirá siendo una falsedad que ofende a Dios. Una mujer que rechace ser mujer no va a producir ningún cambio significativo ni real, porque al final de todo, escuche, al final de todo siempre será mujer biológicamente. Lo malo aprobado por la cultura seguirá siendo malo. Independientemente de que se hiciera un censo popular y dijera, no, lo consideramos no malo como se vive en nuestros tiempos. No es malo, dice, no es malo que un hombre tenga relaciones sexuales con un animal. O sea, a ese punto hemos llegado, a ese consenso público. No es mala la necrofilia, el sexo con cadáveres. A eso nos ha llevado nuestra cultura. A eso nos ha llevado, a ese deterioro, a esas aberraciones. La ley de Dios, iglesia, la ley de Dios no ha cambiado, ¿sabía eso? Para Dios el matrimonio, de acuerdo al diseño que Él mismo ha suministrado, el matrimonio es entre hombre y mujer y punto, y ¿sabe? Y no ha cambiado. Es una verdad que no la vamos a editar, no la vamos a modificar, es lo que es y siempre lo será. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mi ley, no pasará. Eso significa que no cambiará, no dejará de ser. Mateo 24:35. También la Biblia dice, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se quite una tilde de la ley. La ley de Dios, ¿sabe qué hace? La ley de Dios invalida nuestras costumbres. La ley de Dios invalida nuestras tradiciones, nuestras opiniones. La ley de Dios invalida los consensos públicos que los hombres pueden hacer para aprobar o reprobar a Dios. Por encima de lo que tú y yo pensamos, hay una norma eterna. Y ninguna costumbre en el mundo podrá convertir a lo malo en bueno. Y si todos los millones de personas que hayan vivido desde Adán hasta el día de hoy hubieran hecho algo malo y declarado que era bueno, eso no hubiera generado ninguna diferencia moral en el acto malo. Y Dios seguiría condenándolo, aunque el hombre esté convencido de que lo que él está haciendo es bueno. Esta es la ley absoluta de Dios. Y por mucho que un mal vicio sea visto como algo normal, nunca podrá ser convertido en una virtud. Nunca. El mandamiento de Dios permanece firme para siempre y quien lo quebranta, ya sea por ignorancia o por conocimiento, recibirá su debido castigo. Si un pecado de ignorancia nos hace culpables, fíjese, ponga atención a esto, si un pecado de ignorancia nos hace culpables, ¿qué no hará un pecado deliberado? ¿Qué no hará un pecado deliberado? En los tiempos de Moisés, un pecado por ignorancia cubría el alma de una culpa que no podía ser quitada sin un debido sacrificio. ¿Cuánto más aquellos que pecaban, fíjense, más aquellos que pecaban con una premeditación? Aquellos que pecaban quebrantando de una manera intencional y deliberada los mandamientos de Dios. A lo largo, es por eso, iglesia, que a lo largo de toda la historia de Israel, el pueblo era conducido a estudiar la ley. Aquellos que eran honestos y humildes decían, debemos saber lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Para no vivir en ignorancia. Debemos saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Si queremos cumplir los mandamientos de Dios, si queremos agradar a Dios, tenemos que saber qué es lo que Él desea que hagamos, cómo vivamos, hacia dónde orientar nuestros afectos, nuestros pensamientos. Porque de alguna manera el pueblo de Israel había hombres que no querían dejar de cumplir los mandamientos de Dios.
No querían entregarse con facilidad a transgresiones que eran una afrenta a la palabra de Dios. No querían cometer el error de pecar por no conocerla mejor. Es por eso que a través de la historia de Israel, el pueblo acudía a ¿quiénes? Dios estableció para ellos profetas, jueces, maestros, que estaban cerca del pueblo precisamente con el propósito de enseñarles, de instruirles cuáles eran los estatutos de Dios para que no pecaran por ignorancia. Y ahí está el pueblo, con ese interés, con ese deseo de decir, ¿qué es lo que el Señor ha ordenado hoy? ¿Qué es lo que Él demanda de mi vida hoy? Eso es lo que debería atiborrar también nuestros corazones y nuestras mentes día a día. ¿Qué es lo que el Señor demanda de mí hoy? Viene una semana. ¿Qué es lo que Dios ordena para mí esta semana el Señor? ¿De qué manera lo voy a honrar? ¿De qué manera lo voy a obedecer? Porque los hombres con un corazón conforme al de Dios y una mente recta serán guiados por un deseo de obedecer y de convertirse en estudiantes de la voluntad de Dios. Y yo quiero que ponga y note lo que dije, estudiantes de la voluntad de Dios. No simplemente oidores que venimos los domingos, estudiantes de la voluntad de Dios. Nuestro amor, nuestro deseo debe ser convertirnos en estudiantes de la voluntad de Dios para no caer en la ignorancia. Debemos ser inducidos a hacerlo, con el propósito de no quebrantar las leyes de Dios por ignorar sus mandamientos. Y aquí es donde muchos erran, ignoran los mandamientos de Dios por no estudiar las Escrituras, por no escudriñarlas, por no tener el deseo de conocer lo que Dios demanda y desea para nosotros. Hay un mandamiento para cada ocasión de nuestra vida. Hay mandamientos en la Biblia que nos hablan sobre nuestro trabajo, que nos hablan sobre el matrimonio, que nos hablan de esos momentos de tristeza, de soledad, de angustia, de conflictos. Aún hay principios y textos que nos enseñan sobre aquellos momentos de depresión, de angustia mental, emocional. Cuando nos encontramos en el ocaso de nuestros pecados, ahí está la Biblia instruyéndonos, enseñándonos de qué manera en esa circunstancia de nuestra vida podemos obedecerle y que no seamos como aquellos que pecaban por ignorar sus mandamientos. Nuestra pasión debe ser orientada a desear ser enseñados. A eso te lleva la humildad, donde tú te presentas ante Dios y dices, Señor, enséñame lo que no sé. Hazme conocer y entender el camino de tus mandamientos. Que no sea como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, sino guíame en tu verdad. Alumbra mi camino con tu palabra para no tropezar por ignorancia. El Salmo 48 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. ¿A qué nos alienta esto? A que debemos ser impulsados a una lectura diligente de la palabra de Dios para evitar caer en pecado inadvertidamente. Cuando nos veamos en una situación en la que estamos a punto de cometer un acto improvisado, debemos tomar una pausa y preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación? La mayoría de las veces que pecamos es consecuencia de un espíritu irreflexivo. No examinamos las cosas a la luz de la revelación de Dios y por causa y culpa de esa irreflexión y esa irresponsabilidad y negligencia, pecamos contra Dios. Ahí están los pecados de ignorancia. Esta es la razón de por qué todo israelita que amaba a Dios enseñaba la ley de Dios a sus hijos. ¿Por qué el israelita tenía ese apego, ese interés de instruir a sus hijos en la ley de Dios? ¿Saben por qué? Porque todo padre israelita, su anhelo y su deseo era que sus hijos no pecaran por ignorantes, que no erraran por culpa de la ignorancia o la inadvertencia.
Aquel judío piadoso enseñaba escrupulosamente a sus hijos todo lo concerniente, por ejemplo, a la Pascua, a las fiestas anuales, el sacrificio diario, la adoración en el templo, lo pertinente al servicio a Dios. El padre judío instruía a sus hijos en todo lo concerniente a lo que Dios había establecido y las cosas que Él demandaba. Los padres judíos enseñaban a sus hijos sobre la ley moral, leyes ceremoniales, y se esforzaban en instruirlos. No dejaban de repetirles una y otra vez lo concerniente a la ley de Dios. Los instruían hasta donde les era posible. ¿Cuál era el fin de todo esto? Alumbrar su conciencia, sacarlos de esa ignorancia. Es por eso que la Biblia instruye a los padres a enseñar a los hijos de una manera continua. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no pequen por ignorancia. Ejemplo de esto es Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, una instrucción de parte de Dios a los padres judíos. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vea lo que dice. Ahora tomen contexto sobre lo que le he mencionado anteriormente. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué implicaba esto? Instruir a nuestros hijos para que no pecaran por ignorantes. Después el Salmo 34, 11 al 14 trae una instrucción también a los padres, palabras que los padres le podrían decir a los hijos. Dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y ve el verso 13, guarda tu lengua del mal. Ahí está la instrucción de un padre sobre el hijo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y después leemos Deuteronomio 10, verso 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí es donde advierte sobre no cometer esta clase de pecados por ignorancia. La ignorancia de muchísimas personas es deliberada en gran medida. ¿Sabe por qué? Y bueno, voy a mencionarlo más al punto. ¿Por qué hay tanta ignorancia entre muchos cristianos sobre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios? Porque muchos no leen la Biblia del todo. La leen a conveniencia. Y luego cuando la leen, lo hacen sin desear entender la interpretación que Dios le da. Lo hacen sin querer tener la perspectiva de Dios sobre una verdad o un significado. Ahora, si somos ignorantes de cualquier cosa concerniente a la mente, a la voluntad de Dios, no es por falta de la Biblia, ¿estamos en claros? No es por falta de una Biblia, no es tampoco por falta de tiempo, no es por falta de alguien que nos enseñe, que nos instruya, no es por falta del Espíritu Santo, ya que en ese sentido el Espíritu Santo es generoso en todos los sentidos. Dice la Escritura: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Por qué muchos son ignorantes en esa medida, en esa gran medida deliberada? Porque simple y sencillamente han decidido permanecer siendo ignorantes del Evangelio en sus vidas. Y es muy triste esto. ¿Por qué? Porque hay una masa de profesantes dentro de las iglesias con una ignorancia voluntaria.
entiéndase, una ignorancia voluntaria. No es por falta de conocimiento, no es por falta de enseñanzas, no es por falta de capacidad de aprendizaje, es esa clase de ignorancia que nosotros mismos hemos creado debido a nuestra negligencia para estudiar la Biblia y así conocer la voluntad de Dios, o para obedecer la palabra de Dios. El salmista lo decía de una forma muy sencilla, Salmo 32, 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el verso 9 dice, no seas, ¿como quién? Como el caballo o como el mulo, siendo ignorantes, es decir, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuál es la característica del mulo? Mire, el mulo no posee problemas de aprendizaje, ¿sabía eso? En sí es un animal sumamente inteligente, fuerte. Su problema, ¿sabe cuál es? Es que es muy testarudo. Posee falta de docilidad. Su carácter lo hace difícil de guiar, de enseñar. El mulo tiene la característica de resistir, el escuchar instrucciones. Es inteligente, pero sin entendimiento. Hay una gran diferencia entre inteligencia y entendimiento. Esa es la característica del mulo, inteligente pero sin entendimiento. Y así son las vidas de muchos dentro de las iglesias, inteligentes pero sin entendimiento. Es por eso que el granjero tiene que doblegar la voluntad del mulo. ¿Y cómo lo hace? Poniendo el cabestro y el freno en la boca del mulo, lo amarra y lo lleva a rastras. Mientras el mulo se resiste y va bufando todo el camino hasta el establo. Esa es la característica del mulo. Por eso el texto dice, no seas como el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser quebrantado, que tiene que ser doblegado, que tiene que ser humillado con cabestro, con freno, porque de lo contrario no obedece, no es dócil. Mire, entre más endurecido esté el corazón, más perverso se vuelve. Esto está demostrado. Y entre más endurecido está el corazón, es más ignorante con respecto a la santidad de Dios. Todos sabemos eso. Cuando éramos niños, todos fuimos perturbados por algún pecadillo. ¿Sí? ¿Tiene presente algún pecadillo que usted haya cometido de niño? Yo me estoy acordando de uno. Y mire, en ese momento, siendo niños, uno ignoraba la gravedad de ese pecado, pero uno lo hacía a escondidas. Ignorábamos la gravedad, pero nos turbaba el hecho de hacer algo que sabíamos decepcionaría a nuestros padres. Pasan los años, crecimos, nos volvimos jóvenes y enfrentamos otro tipo de tentaciones. Pasan los años, nos volvemos hombres, nos casamos, tenemos hijos y enfrentamos otro tipo de problemas y situaciones. El ciclo del hombre es pasar de un mal a otro, es decir, de una tentación a otra. Y cuando descuidamos la palabra de Dios, vamos en caída, ya que nuestros ojos mentales y morales se debilitan y van dejando de percibir la gravedad de lo que ofende a Dios. Dentro de las iglesias hay personas que han llegado al punto de cometer cualquier clase de mal sin la menor idea de que es algo malo. Y se engañan, y mienten, y juran, toman el nombre de Dios en vano, y otras cosas más que pensamos que son pecados sin importancia entre cristianos. Y aún así, con todo, considerar que todo eso no es tan malo como decimos, o como pensamos. Y hay muchos que para apaciguar o calmar su conciencia, fíjense, teniendo pecados aceptables, muchos vienen a las iglesias, dan su dinero, pensando que dando dinero es como van a expiar esos pecados que los han mantenido entretenidos por muchos años. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos que aprender a percibir el mal,
a la ley de Dios nos enseña, nos instruye, porque cualquier pecado, sea cometido deliberadamente o por ignorancia, es una transgresión a la ley de Dios. Si amamos a Dios, odiaremos la injusticia. Si amamos a Dios, aborreceremos lo que Dios aborrece. Y Levítico 5, 17 al 19, quiero terminar leyendo en la traducción viviente nuevamente. Dice, finalmente, dice, si una persona peca o hace alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, dice, es culpable y llevará su pecado. Llevará pues al sacerdote para la expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es una infracción, dice, y ciertamente ha pecado contra Jehová. Bajo la ley, esta expiación debía ser un carnero sin defecto. Jesús, sabemos, Él no tenía pecado. Él era la víctima inmaculada que exigía la ley para poder cubrir nuestra culpa. Todo lo que la justicia en su más severas letras requería y exigía de un hombre a modo de castigo, Jesús lo cumplió. Él pagó el precio por nosotros. Él se sacrificó por nuestros pecados. Él se presentó como esa ofrenda para que nuestro pecado pudiera ser perdonado. Y es sobre esto que el autor de Hebreos dice, Hebreos 9, 11 al 12, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Verso 12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Ahí está la labor de nuestro Salvador Jesús, quien murió por todos nosotros. Muchos han dicho, y yo creo que muchos de los que están presentes en este momento, en algún momento de su vida han dicho, es que lo que yo hice no está mal. Y dicen, no es malo porque si fuera malo, Dios me hubiera castigado allá. No, eso se llama misericordia. No te ha castigado no porque no lo merezcas, sino porque Él es paciente contigo, esperando que tú te arrepientas. Hay muchos que pudieran haber dicho, es que mi pecado no es tan grande como el de otros, no es tan severo como el de otros, no se ajusta a la talla de otros que han cometido peores cosas que yo. Ahí en la historia hay un hombre llamado John Newton, escritor de ese himno Sublime Gracia, quien en sus años mozos él había estado involucrado en el comercio de esclavos. Y en esa etapa en su vida él pensaba que eso era bueno, comercializar con esclavos. Y lo peor del asunto es que la mayoría de los cristianos lo pensaba así en aquellos tiempos. Y él se justificaba y decía, es que no es algo malo. Pero después su conciencia despertó por la palabra de Dios. Y cuando despierta su conciencia, él se da cuenta de la iniquidad que él estaba cometiendo, no solamente contra Dios, sino contra aquellos hombres con los que comercializaba siendo esclavos. En algún momento John Newton, así como muchos de nosotros, él decía, yo estoy en lo correcto, sé lo que hago. Lo que yo hago no ofende a Dios porque hay cristianos que me apoyan y lo ven bien. Pero ¿qué sucedió? Vino una ley superior a ese consenso público, a esa opinión humana, y su conciencia fue iluminada, redarguida con respecto a su propio pecado. Y es ahí donde John Newton es transformado y renuncia a todo eso. Y su vida es transformada de una manera radical. Es el Espíritu Santo quien va a también traer ese despertar a nuestras conciencias. Y esa es mi oración, iglesia. Que a través del desarrollo de esta serie, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones,
pueda sensibilizar nuestras conciencias. Porque aquí no se trata de lo que la mayoría piensa o aprueba, sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Eso es lo que debe importarnos. Eso es lo que a mí me importa, lo que Dios dice, lo que a Dios le agrada. Y lamentablemente en esos pecados de ignorancia muchos subestimamos el impacto que tienen en nuestras vidas. Muchos lo estamos subestimando, creyendo que no pasa nada. Pero como lo hemos visto hoy, sí pasa. Y pasan cosas graves y severas. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Agradecemos por ese tiempo, por esa enseñanza, por tu Espíritu Santo, Señor, que también nos redarguye, nos instruye, nos enseña, nos convence de todo pecado, redarguye nuestros corazones, nos contrista. Y yo ruego que así sea en la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy. Porque no se trata de lo que yo apruebo o considero bueno o no considero tan grave. No se trata de ajustarnos a la talla de lo que el mundo piensa, sino como el apóstol Pablo dice, nuestra mente debe ser transformada. Una mente en renovación, una mente en transformación. No al molde de este mundo, no al molde del sistema de esta sociedad, sino al de tu palabra. Y hoy nos damos cuenta de que necesitamos, Señor, necesitamos estudiar más. Saber qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es lo que tú nos demandas. Necesitamos instruir a nuestros hijos para librarlos de pecados de ignorancia, para que ellos no pequen por ignorantes. Pon celos, Señor, en nuestros corazones por tu palabra. Pon pasión en nuestras vidas por la santidad. Que dejemos de pensar en lo que no es malo para nosotros, sino más bien que pensemos en lo que es bueno para ti y agradable a tus ojos. Sigue formando esta iglesia y sigue hablándonos. En el nombre de Jesús.